de él. No sabía que Jehová se había apartado de él. Como les decía la semana pasada, o hace 15 días, si no me equivoco, cuando hablamos en este mismo libro, en el capítulo 2, este libro, el libro de Jueces principalmente, muestra un periodo de espiritualidad en el pueblo de Israel, una espiritualidad muy caída, un momento de oscuridad en todo el pueblo de Israel. De hecho, les dije un poco ese día que aquí encontramos un ciclo de pecado y de idolatría en este libro. Lo que básicamente sucede es que el pueblo de Israel comienza en obediencia a Dios, pero luego peca delante de Dios, y Dios, como es justo, los entrega a sus enemigos, y una vez que son esclavizados por sus enemigos, claman a Dios, y Dios les escucha en su misericordia, en su gracia, levanta un juez para salvarlos de sus enemigos, y mientras que el juez vive, ellos viven en obediencia. Pero una vez muerto el juez, vuelven otra vez a pecar contra Dios, y Dios los entrega a sus enemigos. Ellos claman a Dios, Dios levanta otro juez, y mientras que el juez vive, ellos viven en obediencia. Una vez el juez muere, otra vez vuelven a lo mismo, y así sucesivamente encontramos en este libro. El problema central, hermanos, lo que sucede eso, es que la Biblia deja en el último capítulo de este libro, dice: cada uno hacía lo que bien les parecía. Ese era el problema, cada uno hacía lo que bien les parecía. Entonces, hermanos, en ese contexto de incredulidad, de pecado del pueblo de Israel, Dios levanta un juez llamado Sansón. Y este fue llamado, de hecho lo estaremos viendo al rato, fue llamado desde el vientre de su madre, fue elegido, fue escogido, pero estuvo con un carácter débil, y eso le llevó a pecar delante de Dios. Vamos a hablar básicamente de dos divisiones: la vida antes que pecó y la vida después que pecó. En el versículo 20 que he leído ahora, hace una declaración más triste que puedo encontrar en este pasaje. Dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces esto, al observar este texto, hermanos, uno dice: wow, ¿cómo puede ser y que no se dio cuenta? Porque el texto que hemos leído dice: él pensó que iba a salir como las otras veces, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Y cuál es el propósito, hermano, de este mensaje? El propósito es mostrar que el alejamiento de Dios no ocurre repentinamente. Alguien no se aleja de la noche a la mañana, se aleja poco a poco hasta tal punto que no se da cuenta que ya se ha muerto espiritualmente. Poco a poco se va alejando, se va alejando, se va alejando hasta que esté muerto espiritualmente. Entonces, como les decía, dos divisiones que estaremos viendo en este pasaje. Leemos el versículo 17 una vez más: Sansón antes que Dios apartara de él. 16, capítulo 16, donde estamos, versículo 17. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hermanos, este pasaje nos muestra que era un hombre llamado por Dios desde su nacimiento. No fue elegido por al azar, no fue elegido por accidente, sino era llamado desde el vientre de su madre. Sansón no fue un hombre común. Dios mismo determinó
antes que naciera, determinó cómo iba a ser nazareo, separado para Dios, elegido para una misión, instrumento en las manos de Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 13 de Jueces, que Sansón fue elegido desde el vientre de su madre. Mira, observamos Jueces capítulo 13, versículo 5. Él era el hombre llamado por Dios. Observamos ese versículo del capítulo 13, versículo 5. Dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Esto es lo que les decía hace rato. Es que en el libro de Jueces encontramos el ciclo de incredulidad e idolatría del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel peca, Dios es un Dios de justicia, los lleva a que sus enemigos lo esclavizan. Entonces, en medio de ese caos, en medio de esa circunstancia, ellos claman a Dios y Dios levanta un juez. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un juez que fue llamado, separado para Dios, elegido para una misión, un instrumento en las manos de Dios. Cuando observamos los textos en todo el libro de Jueces, los que han leído los libros históricos, sucede algo en particular. Es que el pueblo de Israel, cuando entra en la tierra prometida, eso lo vimos en las lecciones anteriores, que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto y ya van a la dirección a la tierra prometida, pero dudan porque ven gigantes, ven personas más grandes que ellos, y ellos dicen no podemos vencerlo. Y eso cuando llegaron los dos espías ante Moisés, y a causa de eso Dios los castiga 40 años en el desierto, y se muere toda la generación de 20 años para arriba. Entonces entra la generación de Josué, entran a la tierra prometida y toman la tierra prometida, conquistan la tierra prometida. Sin embargo, la escritura deja en claro en el capítulo 2 de Jueces que cuando Josué muere, se levanta una generación que no conocía a Dios. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada o hace 15 días ahora. Estuvimos viendo una generación que no conocía lo que Dios había hecho y las obras que Él había hecho, porque la generación de Josué solo se enfocó en la guerra, en la victoria, a la conquista, y los niños, bien, gracias, se olvidaron de los niños. Y esos niños, cuando crecieron y cuando fueron grandes, eso es lo que estaba pasando. Pecado, consecuencia, claman a Dios, Dios levanta un juez, y mientras que el juez vive, ellos viven en obediencia. Una vez muerto el juez, vuelven otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Porque la escritura dice, cada uno hacía lo que bien les parecía. Hay un problema muy grave que ellos estaban haciendo, es que ellos quisieron modificar la ley de Dios. Ese pueblo que entró en la tierra prometida, ¿sabes lo que ellos hicieron? Dios le dijo que les sacara y las destruyera a todo el pueblo que habitaba allí, que fueran expulsados. Pero ellos no hicieron caso. Ellos dijeron, bueno, estos hombres ya tienen contacto, son comerciantes, mejor en vez de destruirlos, hagamos socios con ellos, que sean nuestros amigos para comerciar, para que tengamos para cómo vender, cómo comprar. Así que a ellos no las destruimos, sino seamos socios con ellos. Lo que estaban diciendo es que probablemente Dios no vio eso. Eso es una buena manera, no las destruyamos. Ellos ya tienen contacto, ellos ya tienen experiencia en los negocios, así que no las expulsamos, que si no seamos socios. A otros le dijeron, bueno, estos no son ni negociadores, no son nada, ¿saben? Lo vamos a poner a que cargan agua, que sean esclavos. Básicamente lo que este pueblo estaba haciendo
como Egipto, esclavizando a las personas. Entonces ellos dijeron, bueno, a estos pongamos a cargar leña, pongamos a cargar agua, pero a otros le dijeron, bueno, a estos ¿qué le hacemos? No las destruimos, pero ¿qué tal si se levantan con nosotros en otros días cuando ya estemos aquí mucho tiempo? Mejor hagamos algo, pacto matrimonial. Demos nuestros hijos e hijas a sus hijos también. Entonces ellos hicieron matrimonio mixto. Y Dios había dicho que no debían dar sus hijas a los hijos de los filisteos, de los cananeos, y también no debían de casar los filisteos o los cananeos con ellos, pero ellos desobedecieron eso. ¿Y por qué? Porque en la mente de ellos diciendo, bueno, si un día se levantan con nosotros, como que va a ser difícil venir a matar al suegro. Bueno, ahí es el suegro y pues no vamos a matarlo, ¿no? Pero ese plan no les salió bien y fueron esclavizados, los dominaron sus enemigos por desobedecer a Dios. Hemos visto desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, y estamos en Jueces ahorita. Quien pone las reglas, quien pone los principios es Dios. Dios dice cómo debe hacer, cuánto debe hacer, cómo debe actuar, y nosotros solo debemos obedecerle a Dios. En el momento que nosotros decimos, no, como que esto no va muy bien y la cambio, recibimos consecuencia. Y es lo que estaba pasando en este pueblo. Estaba tan separado de Dios, tan caótica la situación, que Dios levanta un juez y es elegido desde su vientre de su madre. Iba a ser nazareo, separado para Dios, elegido para una misión, instrumento en las manos de Dios. Pero había algo que debía hacer. Nunca debía pasar navaja en su cabello. Y eso no significa que ahora ustedes pueden dejar su cabello y van a tener poder. No, porque ese hombre fue en lo particular escogido por Dios. Lo que está mostrando ahí es que Dios es soberano y Él llama aún antes que nosotros naciéramos. Antes que nosotros viniéramos a ese mundo, Dios ya nos había elegido. Entonces observamos el capítulo 14, versículo 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mira, hermanos, la fuerza de Sansón, según la Escritura, ese Sansón era tan poderoso, diríamos, tenía fuerza, era un hombre, pero no por su músculo, sino porque la Escritura dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. Dice que despedazó a un león, como despedazan, ustedes pudieran agarrar un pollo y la despedazan sin ningún problema. Un león, hermanos, un león. A nosotros ahorita nos espantamos a los perros. Eso, salimos corriendo, decimos nosotros, es mejor que nos digan que aquí corrió que hasta aquí llegó. Pero este hombre, hermanos, tenía la presencia de Dios y pudo destrozar a un león. Pero hay algo que la Escritura dice, es que el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea que este hombre sí tenía fuerza, podía vencer, y lo vemos levantando las puertas, las murallas. Ese hombre tenía una fuerza enorme, pero no era físico, sino espiritual, porque Dios estaba con él. Entonces la fuente principal de su fuerza es Dios. No era por sus músculos, no era porque tenía cabello largo, sino porque Dios estaba con él. Pero había un problema en Sansón. Comenzó a jugar con el pecado. Hermanos, jugar con el pecado es como intentar jugar con el fuego y pensar que no vamos a quemar. ¿Alguien ha visto como el horno que está ardiendo ahí, querer jugar con el fuego ahí, pensar
que no nos vamos a quemar. Y básicamente es lo que hizo Sansón, a jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque como tenía fuerza, salía vencedor y pensó que podía seguir así todo el tiempo. Porque como mientras que tenía el cabello, no había ningún problema. Porque venía quien venía, lo vencía. Ese pensamiento, amados hermanos, jugar con el pecado, le trajo una consecuencia grave, porque no tenía un carácter fuerte, sino tenía un carácter débil, deseos carnales, la lujuria. Sansón tenía un problema con los ojos, deseando a las mujeres filisteas. Y cada ser humano pelea con una batalla en su carne. Tal vez no es el mismo que batalla el otro, no es el mismo que batalla el otro, pero cada ser humano está batallando en su carácter. Pero nuestra dependencia debe ser en Dios. El momento que pensamos que podemos vencer solos, sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, nos va a llevar a las consecuencias grandes. Y pensar como Sansón, jugar con el pecado y pensar que no va a pasar nada, es un grave problema. Mira Jueces capítulo 14 versículo 1, ¿qué estaba pasando con este Sansón? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Wow, hermanos. Este Sansón dijo: no me importa lo que Dios ya dijo, porque Dios había dicho que no podía casar el pueblo de Israel sus hijos e hijas con los hijos de los filisteos, con los incircuncisos. Pero Sansón se dijo: no me importa, me agrada esa muchacha, tómalo para mí, es todo. Yo la quiero, yo la amo, la veo bonita, así que tráigamela. Pero la Biblia dice, porque es lo que dice la Escritura aquí, que sus padres le dijeron: ¿acaso no hay mujeres en nuestro pueblo? ¿Acaso no hay mujeres aquí que de tus alrededores? Y él dijo: no me importa, a mí me agrada ese, y punto. El momento que comenzó Sansón a inclinarse en sus deseos carnales, relaciones incorrectas, falta de dominio propio, despreció los consejos de su padre y de su madre, ahí llega un punto en que esa mujer que estaba viendo venía de parte de los filisteos para engañarle y seducirle, y así descubrir su fuerza. Y es lo que leímos hace rato, que la mujer que la tomó Dalila comenzó, dice, que a preguntar dónde venía su fuerza, cómo podía ser vencido, una y otra vez, y dice que le descubrió pues su corazón, dice en el versículo 10, capítulo 16, versículo 17, porque es el texto que leímos hace un momento. Dice, para no alargar toda la historia, eso para ustedes en la casa, hermanos, descubrió pues todo su corazón. Estoy en capítulo 16, versículo 17, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Sansón, hermanos, no cayó en un momento, no cayó de una hora a otra hora. Sansón tenía un problema. Su caída fue resultado en pequeñas ocasiones repetidas. Escucha esto: ocasiones repetidas. Se inclinaba una y otra vez. Amados hermanos, cuando pensamos que no va a haber consecuencias, pensamos como la primera vez salió bien, la segunda vez salió bien, no pasó nada, la tercera vez salió bien, y así sucesivamente. Sansón llegó a pensar, porque es lo que nos deja el texto claro, cuando vamos a llegar un poquito más al rato,
dice, él pensó que iba a salir como las otras veces. Porque las otras veces, a pesar que él había pecado, Dios lo había librado. A pesar que él había desobedecido a Dios, Dios lo había librado. ¿Qué nos deja saber eso? ¿Que Dios permite el pecado? No, que Dios tiene mucha paciencia. Él es tarde para la ira, dice la Biblia. Él estaba esperando que se arrepintiera Sansón, pero su juicio debía de llegar. Dios es así y actúa de la manera que tiene mucha paciencia, mucho amor, mucha misericordia, pero eso no significa que no va a juzgar a los pecadores. Primero jugó con el secreto, después reveló su consagración a Dalila. Fue un hombre que perdió su consagración. El versículo 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Aquí hay una imagen, hermanos, o hay algo que nos revela esto. No estaba diciendo, no simplemente el texto está diciendo allí que echó en su sueño. Lo que estaba diciendo es que Sansón ya estaba dormido espiritualmente. Ya físicamente sucedió mucho después, pero espiritualmente Sansón se había dormido. Eso representa, hermanos, la que dice aquí en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Eso representa un descuido espiritual, relajación espiritual y pérdida de vigilancia. No estuvo vigilando que eso estaba caminando en los caminos peligrosos. No estuvo al pendiente que eso no le agradaba a Dios. No estuvo al pendiente que eso le podría traer consecuencia. Mientras Sansón dormía, hermanos, le cortaron el cabello, perdió su señal de su consagración y perdió su fuerza. No es que la fuerza provenía en su cabello, sino ese cabello era el señal del pacto de Dios que había hecho con Sansón. Entonces, hermanos, cuando un creyente pierde su consagración, inevitablemente va a comenzar a descender espiritualmente. Poco a poco se va enfriándose. Y esto nos estamos dando cuenta en el día de hoy. ¿Dónde comienza, hermanos, a enfriarse uno espiritualmente? Si ustedes se han dado cuenta, las personas que tenían una asistencia antes todos los días en la iglesia, pero ya ves que no vienen una vez en la semana, ya ves que no vienen una vez cada 15 días, y poco a poco, ya no se sienten mal por no venir en la iglesia, sino pasan tranquilo. No hemos ido hace 15 días, como que era y otra semana. No hemos ido hace un mes, como que era y otra semana. Poco a poco se va enfriando espiritual. Y esto no solamente sucedió en la vida de Sansón, ahora sucede en nuestras vidas. Que eso nos puede pasar si descuidamos nuestra relación con Dios. Es que Cristo lo dijo muy claro, hermanos: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué nos lleva a pensar que sin Dios podemos hacer todas las cosas que queramos? Hermanos, sin Dios nosotros no somos nada. Ahora vemos el versículo 20 al 21. Sansón después que Dios se apartó de él. ¿Dónde estoy? Capítulo 16, versículo 20 y 21. Dice así: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Hermanos, esto es triste, esto es terrible. No sabía él que el Espíritu Santo, dice la palabra hebrea, Icabó, se había apartado de él. Esta misma palabra la encontramos cuando Saúl fue desechado por Dios. El Espíritu Santo se apartó de él. Esto es estremecedor, mis amados hermanos.
nos debería reflexionar, porque Sansón pensó: esta vez saldré como las otras veces. ¿Por qué? Porque Sansón había pecado tantas veces que para él ya era normal. Él pensó: como Dios me libró aquella vez, como Dios me sacó de aquella vez ahí, esta vez saldré otra vez. Pero algo había cambiado. Dios ya no estaba con él. Y ustedes dirán: ¿dónde se fue Dios a esconderse? No, Dios está en su trono. Dios es soberano. Pero hay algo que la Biblia dice: el pecado actúa como un muro. Cuando hay pecado, se levanta un muro y eso no permite tener una comunión con Dios. Y esto es peligro, mis amados hermanos. Es peligroso en la vida espiritual. Seguir actuando, seguir insistiendo en el pecado y pensar que no va a pasar nada es lo peor que puede pasar a un ser humano. Pensar que como ya pecó 3, 4, 5 veces haciendo lo mismo y no sucede nada, pero seguir igual otra vez. Amados hermanos, Dios es santo y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ese también cosechará. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él ve a cada uno, cómo está cada uno delante de Dios. Sansón pensó: como yo tengo experiencia, tengo buena reputación, soy muy conocido, que tengo fuerza, no me va a pasar nada. Pero no sabía que Dios se había apartado de él. Amados hermanos, ¿por qué Sansón no se dio cuenta que se había apartado Dios de él? Porque ya estaba ciego espiritualmente, estaba dormido espiritualmente. Consecuencia, ¿qué le pasó? ¿Cuál era el pecado que la vimos en el capítulo 14, capítulo 13? ¿Cuál era? La lujuria, los ojos. Sansón tenía una debilidad con los ojos. Se dejó llevar por lo que veía. Y aquí lo primero que pasó es que le arrancaron sus ojos. Y no es una metáfora, no es simplemente algo poético, sino la sacaron sus ojos literalmente, así. Consecuencia de sus pecados. Amados hermanos, observe el capítulo 16, versículo 21. Dice así. ¿Dónde estoy? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Hermanos, le sacaron los ojos, consecuencia de su pecado, y está hablando físico. Le encadenaron y le pusieron a moler. ¿Qué muestra eso, hermanos? El pecado ciega, el pecado esclaviza y el pecado humilla. Sansón pasó de ser libertador del pueblo de Israel a esclavo de filisteos. Pasó de ser el hombre más fuerte a ser el hombre más debilucho. Pasó de ser el hombre que tenía una buena reputación a ser el hombre más humillado por sus enemigos. ¿Qué pasó? Consecuencia de sus pecados. Hermanos, ahí es trágico perder la presencia de Dios. Yo te digo en esta maravillosa tarde: no juegues con el pecado. No juguemos con el pecado. Si hemos pecado delante de Dios, dice la Biblia, que abogado tenemos con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. La Escritura es claro: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
¿Por qué pensar que no va a pasar nada, que todo va a estar bien como las otras veces? Hermanos, es trágico pensar eso. Ahora, en conclusión, hermanos, Sansón es verdad que fue escogido por Dios. Sansón es verdad que fue usado por Dios. Sansón es verdad que fue lleno del Espíritu Santo, pero también tuvo un descuido espiritual, toleró el pecado, perdió su consagración, y entonces el momento más triste en su historia no fue cuando la capturaron, sino fue cuando la presencia de Dios se alejó de él. Ahora, ¿en qué nos aplica eso, hermanos? ¿Cómo aplicamos eso para nuestras vidas? ¿Cómo podemos sacar aplicaciones para nuestra vida? ¿Qué tiene que ver este texto con nuestra vida en esta maravillosa tarde? Número 1, es que nadie está por encima del peligro de desviarse. Escucha esto. El hecho que tú seas cristiano no significa que no vas a ser tentado. El hecho que tú seas cristiano no significa que no vas a tener un desvío con los ojos, con la mente, con los pensamientos. Porque esto, hermanos, algunos piensan que los cristianos ya son robots, que ya no tienen sentimiento, que ya no sienten nada, y aunque le demos una patada no sienten nada. Seguimos siendo seres humanos. No somos inmunes al pecado. Podemos tropezar y caer. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si tú sientes que todo va bien, mira que no caigas. Porque podemos tropezar, y esto lo vemos en 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mira que no caiga, porque no somos inmunes al pecado. No tenemos una inmunidad ante el pecado. No significa que no vamos a ser tentados. La tentación en sí no es pecado, sino el ceder a la tentación. El ceder a la tentación es donde se convierta en pecado. Número 2. El pecado comienza con pequeñas consecuencias. El pecado comienza con pequeñas consecuencias. Cuando una persona se desvía de Dios, disculpe, hermano, se murió. Aleluya, gloria a Dios. El pecado comienza con pequeñas consecuencias. Las grandes caídas comienzan cuando la persona comienza a jugar con el pecado y piensa que no va a pasar nada. Y ahí va otra vez insistiendo lo mismo, y va pensando que no va a pasar nada. Amados hermanos, el pecado comienza con pequeñas acciones. Y si tú no te das cuenta, esas acciones se van convirtiendo en hábito. Y ese hábito va formando tu carácter. Y tu carácter te va alejando de Dios. Poco a poco las personas se alejan de Dios. ¿Y de qué debemos hacer entonces? Estar vigilando, perseverando, orando, leyendo la palabra de Dios, clamando por su Santo Espíritu todos los días para que no tropezamos y caemos. Necesitamos mantener una relación íntima con Dios, depender de Dios, porque en el momento que pensamos que podemos hacer todo sin Dios, es el momento en que hemos cometido un gran error en nuestras vidas. El mayor peligro, hermanos, hermanas, el mayor peligro es perder la presencia de Dios. ¿Podemos mantener actividad? Sí, Señor. Sansón, ahí estaba y él pensó que tenía fuerza. ¿Podemos mantener el ministerio? Sí. ¿Podemos mantener una rutina de venir a la iglesia cada domingo? Sí. Pero lo que no puedes tener es la presencia de Dios. Cualquiera puede estar aquí navegando
y parece que ahí está viniendo, a pura penas, pero está viniendo. Pero lo que no puedes tener es la presencia de Dios. Cualquiera puede estar cantando y estando en pecado. Cualquiera puede estar predicando y estando en pecado. Pero ¿qué es lo que no puede tener? Es la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios no somos nada. Cualquiera puede cantar. ¿De qué nos sirve cantar, predicar, gritar si no tenemos la presencia de Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando David pecó delante de Dios en Salmos capítulo 51, versículo 11, David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. La única seguridad que tú y yo tenemos ahorita es nuestra comunión con Cristo. Porque Sansón fue levantado como un juez para liberar al pueblo, pero en vez que fuera libertador, fue esclavo. Pero en esta maravillosa noche en esta maravillosa tarde hay una buena noticia para cada uno que estamos aquí. Es que nosotros tenemos un juez, tenemos un abogado, tenemos un intercesor que no falla, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sansón pecó, él cayó en el pecado, pero Jesucristo no ha pecado y Él nos llama al arrepentimiento. Cristo vivió sin pecado. Cristo es el libertador, es el que nos liberta, porque el enemigo vino a matar, a destruir, a robar, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, para que tú tengas paz, para que tú tengas gozo y puedas tener una comunión con Dios. Esa es nuestra mayor esperanza, esa es nuestra mayor alegría. Hace la mañana estuvimos estudiando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él fue clavado en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro pecado. Y ahora la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo ha pasado en nuestra cuenta. Ahora Dios no nos ve como un pecador, sino nos ve como su Hijo, que es perfecto, santo y justo delante de Dios. Pero necesitamos poner fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que quiero decir, que no basta con venir a la iglesia, que no basta con decir que somos cristianos, sino asegurarnos que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que tenemos una relación con Dios. ¿Y cómo podemos cultivar esa relación? Leyendo su palabra, orando, arrepintiendo de nuestro pecado, ayunándonos. Tenemos que tener disciplinas espirituales, no andando ahí navegando como que nada pasa. Amados hermanos, solamente podemos conocer la voluntad de Dios escudriñando estas en las Escrituras todos los días. Es lo que Dios le dijo a Josué: medita de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito, para conocer la voluntad de Dios, para conocer los planes de Dios, para conocer el carácter de Dios, conocer las consecuencias del pecado. Solamente es a través de las Escrituras. No esperas tener una revelación, no esperas tener un sueño. No significa que Dios no nos habla por los sueños, no significa que Dios no nos habla por revelación. Pero hay algo que tú debes tener muy claro: es que si va a haber un sueño en tu vida, una revelación, no va a contradecir la palabra de Dios. En el momento que todo eso contradice la palabra de Dios, no proviene de Dios. Por eso escudriñamos las Escrituras, sometemos nuestra vida delante de Dios. Recuerda que Dios no puede estar en un corazón que está lleno de pecado. Sansón lo encontramos después, ya en los últimos versículos del capítulo 16. Es verdad que Dios le perdonó, es verdad que Dios le dio otra oportunidad. Ahí murió Sansón,
De último, murió. Dios la perdonó, sí, pero las consecuencias de sus pecados fueron grandes. Amados hermanos, no juguemos con el pecado. Pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, que Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque ha llegado las buenas noticias de que Jesús ha hecho todo por nosotros. Póngase de pie en esta maravillosa tarde. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre que habitas en tu trono de gloria, muchas gracias. Gracias por este privilegio, gracias por este honor. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Dios amado. Sabemos que podemos tropezar, pero tu gracia es grande, tu misericordia es grande, tu bondad es para siempre. Perdona nuestras vidas, Dios amado.